Un momento, gracias. Gracias. Bueno, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Rafael Caballero Álvarez. Para las personas con quienes no haya tenido oportunidad de compartir ningún espacio académico, me da mucho gusto saludarles. Me presento con ustedes. Pues en esta ocasión vamos a revisar dos temas que forman parte de este módulo. El tema de la reelección o elección consecutiva y el tema de la representación proporcional. En este sentido, vamos a comenzar con el tema de la reelección y para la sesión del día de mañana vamos a dejar el tema de la representación proporcional. Para el tema de RP, la idea es que comentemos algunas cuestiones quizás de tipo teórico, en abstracto, y que también podamos revisar una experiencia práctica de cómo se hace la asignación de escaños de representación proporcional. Para esto, creo que podríamos tomar como referente el caso de Quintana Roo, que este año tiene elecciones y esas elecciones precisamente implican la renovación del legislativo local. Entonces, quizás podríamos ver cómo se hizo la asignación en la legislatura que todavía está en funciones, la legislatura que está por concluir, para que pues tengamos un referente práctico, como lo comento, ¿no? Y actual. Bueno, vamos a comenzar entonces con la reelección. Y para esto me voy a permitir compartirles una presentación en PowerPoint. Entonces, denme oportunidad de proyectarla. Listo. Bueno, una última consideración. Con independencia de que yo pueda hacer una pausa en la exposición para abrir un espacio de intercambio, de retroalimentación, preguntas y respuestas, comentarios, opiniones y demás. Bueno, con independencia de que abra ese espacio exprofeso, por favor, si se sienten si les surge alguna inquietud, desean hacer algún planteamiento a lo largo de la exposición, por favor, en cualquier momento solicítenme el uso de la voz, ya sea abriendo su micrófono o con esta herramienta de la manita. En honor a la verdad, preferiría que cualquier intervención sea en estos términos y no tanto en el chat, en la caja de comentarios. La verdad es que luego es un poco complicado, pues justamente estar atendiendo la sesión y las láminas de PowerPoint y aparte estar atento al diálogo de la caja de comentarios. Entonces, bueno, pues esto tampoco es una limitante, por supuesto, quien quiera hacerlo de esta forma es igualmente bienvenido, pero les digo en honor a la verdad, yo preferiría que mejor las intervenciones sean de viva voz. Bueno, vamos a comenzar entonces. Para dar inicio propiamente, me parece importante que contemos con una aproximación conceptual. Yo casi en todas las clases suelo justamente comenzar con una aproximación conceptual, una definición que nos sirva como parámetro, como referencia para el desarrollo de toda la sesión. En este sentido, bueno, en estas primeras láminas tenemos una propuesta que nos hace el politólogo alemán Dieter Nolen, quien nos habla justamente de qué es lo que podemos entender por reelección. De hecho, pues podríamos casi que inferir cuál es el contenido de esta voz, en términos pues casi etimológicos o lingüísticos, ¿no? Estamos hablando de una posibilidad que existe para que alguien que es electo repita en el mismo cargo mediante el mismo ejercicio del derecho al voto. En ese sentido, Dieter Nolen justamente lo que nos dice es que la reelección puede ser entendida como el derecho de un ciudadano que ha sido elegido y ha ejercido una función pública con renovación periódica de postular y de ser elegido una segunda vez o indefinidamente para el mismo cargo, ya sea ejecutivo o parlamentario, legislativo. Bueno, aquí tenemos una primera reflexión a partir de este concepto que nos proporciona Nolen, porque, bueno, Nolen nos habla
de entender la reelección como un derecho. Y lo cierto es que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dejado en claro que la reelección no puede ser entendida como un derecho en sí mismo. Podríamos entenderla como una manifestación del derecho al voto, ¿no? Como una dimensión de este, pero sobre todo del derecho al voto pasivo, en su dimensión pasiva, pues. Pero no podríamos entenderlo como un derecho en sí mismo, o entenderla, me refiero a la reelección. Porque, bueno, entre otras cosas, cuando hablamos de un derecho, estamos hablando de un bien jurídico tutelado que se puede exigir, ¿no? Entonces, si consideramos esta premisa precisamente, pues prácticamente todas las personas que han sido electas para un cargo, para el desempeño de un cargo, pues estarían en condiciones de exigir la renovación en ese cargo, ¿no? Y ya quedaría en manos del elector, bueno, de los y las electoras, decidir si se repite el cargo o no, pero por lo menos todas las personas estarían en posibilidades de hacer exigible esa posibilidad de postularse. Por lo tanto, bueno, pues esto tendría algunos riesgos o algunas implicaciones para el sistema electoral y el sistema democrático, porque pues no habría renovación de cargos, porque sería sumamente complicado. Bueno, no habría, me refiero a renovación práctica, ¿no? Siempre estarían las mismas personas. También podría generar alguna una suerte de malas prácticas al interior de los partidos políticos, puede también generar un fenómeno de enquistamiento de élites, entre otras cuestiones. Entonces, bueno, pues en todo caso, la reelección podría ser entendida partiendo de esta premisa que nos ofrece Dieter Nolen, no como un derecho en sí mismo, sino en todo caso como una expectativa de derecho o como una manifestación del derecho al voto pasivo, ¿no? Bueno, a continuación tenemos unas láminas en donde vamos a identificar algunas de las principales características y tipos de la reelección. Bueno, para empezar, tenemos que la reelección puede aplicar, como ya nos lo adelantaba Nolen, para cargos de tipo ejecutivo como para cargos parlamentarios. De tal suerte, y bueno, también para algunos otros cargos, como en el caso mexicano, en donde tenemos quienes integran a los ayuntamientos, bueno, pues estos que son entidades de tipo político, también de tipo administrativo, en donde se pueden advertir justamente cuestiones relacionadas con la representación política, pero también con el ejercicio de gobierno local y de la administración pública local. Bueno, pues tenemos que para el caso mexicano también la reelección aplica para estos cargos, ¿no? Pero en términos generales podemos identificarla para los cargos ejecutivo y legislativo. Y puede haber algunas características particulares en función de cómo se reglamente esta figura en un contexto en específico, en un sistema electoral en concreto. De tal suerte que puede que haya sistemas electorales en donde esta posibilidad de que las personas que han sido electas, que han sido elegidas para desempeñar un cargo, no tengan la posibilidad de repetir en el mismo. Es decir, que hay casos en donde los sistemas electorales no permiten la reelección. Esta figura está descartada. De hecho, en el caso mexicano, esta condición, esta característica estuvo presente durante buena parte del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, como lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Aunque en el caso mexicano, digamos que estaba prohibida la elección consecutiva, pero en realidad estaba permitida la reelección en la práctica. Esto es lo que me da la pauta justamente para abordar el siguiente aspecto, el siguiente tipo. Cuando la reelección está prohibida de manera inmediata, perdón, esta referencia es la que viene más abajo, está permitida de manera, no, discúlpenme, sí es esta. Está prohibida de manera inmediata, pero es posible de manera diferida. Por ejemplo, pensemos en el caso de los legisladores, justamente en este periodo que les comento del siglo XX. Bueno, pues había muchos legisladores, muchas legisladoras que eran electas para ocupar ese cargo y después
dejaban pasar una legislatura o dos legislaturas y después los veíamos nuevamente postulándose para integrar el legislativo. Y esto es lo que permitía que en la práctica muchos cuadros de los partidos políticos pudieran desempeñar un desarrollo o una carrera parlamentaria, ¿no? En razón de que no se podían elegir de manera consecutiva, bueno, pues dejaban pasar una, dos, tres legislaturas o incluso varias más y después volvían a ocupar este cargo, ¿no? O bien podían ocupar alguna legislatura local o bien de la Cámara de Diputados se postulaban a un cargo igualmente legislativo, pero en el Senado de la República, ¿no? Bueno, esta modalidad estuvo presente en nuestro país, como lo comento, durante buena parte del siglo XX y los primeros del siglo XXI. Hay otros casos en donde está permitida tanto de forma consecutiva, de forma consecutiva, pero de manera limitada. Esto quiere decir que solamente pueden ser postuladas las personas para ocupar los cargos públicos por un determinado número de periodos, ¿no? De hecho, esta es la figura que tenemos en la actualidad, como lo vamos a ver un poco más adelante. Por ejemplo, en el ámbito federal, los legisladores pueden ocupar un espacio de 12 años acumulados, de tal suerte que, por ejemplo, para el caso del Senado de la República, sus integrantes pueden ser reelectos por una sola ocasión para acumular justamente este total de 12 años. Para el caso de los y las diputadas, se pueden reelegir hasta en 3 ocasiones, de tal suerte que igualmente acumulen hasta 12 años, ¿no? Y este es el número máximo de periodos que pueden ser electos de manera consecutiva. Y bueno, hay otros sistemas electorales en donde se permite la elección de manera consecutiva y el número de periodos es indefinido, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues hay muchos legisladores que hacen una larga carrera parlamentaria ante esta circunstancia que les permite pues permanecer en el cargo de manera indefinida. Entonces, digamos que estas son las características más generales en términos de temporalidad que aplican para la figura de la reelección o de la elección consecutiva. Bueno, a continuación vamos a identificar algunos elementos o argumentos tanto a favor como en contra de la reelección para los titulares del Poder Ejecutivo y también para el caso de los parlamentarios. Bueno, en el caso mexicano sabemos que está prohibida la reelección para el cargo del titular o los titulares del Poder Ejecutivo, de tal suerte que ni los gobernadores o gobernadoras ni el presidente de la República pueden ser reelectos. Pero hay otros sistemas electorales en donde esta posibilidad existe. E igualmente puede adquirir algunas características particulares en términos temporales como los que acabamos de ver, ¿no? De tal suerte que, por ejemplo, puede existir la reelección, pero limitada a un solo periodo, o puede existir la reelección en términos diferidos, como es el caso de Chile, por ejemplo, en donde sabemos que Bachelet ocupó la presidencia de la República y después del ejercicio de otros titulares del Ejecutivo, fue postulada nuevamente y ganó las elecciones, ¿no? Bueno, para comentar sobre algunas cuestiones a favor de la elección consecutiva o reelección para el caso de los titulares del Ejecutivo, tenemos que hay quienes consideran que en los casos en donde no existe la reelección, pudiera interpretarse esta disposición como una restricción a el ejercicio del sufragio, ¿no? Bueno, es un argumento, por supuesto, discutible, pero es esgrimido por quienes consideran que debería de haber reelección también en todos los casos para los titulares del Ejecutivo. También dentro de los argumentos o como parte de los argumentos en favor de esta figura, hay quienes consideran que en donde se permite la reelección de los titulares del Ejecutivo, se fortalece el vínculo entre quien gobierna y quienes son gobernados. Un vínculo entre el presidente, entre los gobernadores y su electorado. Y en este sentido, puede ser que haya más incentivos para
desarrollar mecanismos de rendición de cuentas, sabiendo que el presidente debe, o el presidente, o el gobernador o gobernadora deben o tienen la expectativa de repetir en el cargo, pues pueden volver a sus electores y por lo tanto los electores pueden exigirles cuentas de manera más puntual, más pormenorizada a través de mecanismos institucionalizados. También entre los argumentos a favor tenemos que puede que la reelección sea un mecanismo, una forma de fortalecer los mecanismos de negociación política del Ejecutivo con otros actores, tanto igualmente políticos como pues incluso sociales o económicos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de las cámaras empresariales, de los sindicatos, del propio poder legislativo, etcétera, de los dueños de los medios de comunicación, entre otros, ¿no? Bueno, pues en la medida en que un presidente puede extender su mandato, naturalmente, a través de un ejercicio de convocatoria a urnas, pues puede que los mecanismos de negociación con todos estos sectores se fortalezcan, ¿no? Ante una expectativa de gobierno de más largo aliento. Y por último, tenemos entre los argumentos a favor la continuidad de proyectos importantes. En muchas ocasiones sabemos que estos grandes proyectos de infraestructura no se logran concluir durante una administración en específico y cuando se da el momento de la renovación de ese cargo, pues quienes llegan a ocuparlo puede que ya no le den la misma importancia, puede que incluso consideren que no es conveniente continuar con ese proyecto y entonces se queda en el abandono, ¿no? O simplemente pues no se concluye. Para no ir lejos, pues tenemos el caso del aeropuerto internacional que se iba a construir originalmente en las orillas de la Ciudad de México, no alcanzó a ser concluido por el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente López Obrador consideró conveniente, todos sabemos muchos de los argumentos que ha esgrimido en este sentido, que no se concluyera ese aeropuerto y finalmente pues terminó haciendo un proyecto alternativo, el recién inaugurado aeropuerto Felipe Ángeles, que ha sido también objeto de muchas polémicas, pero bueno, pues ya fue incluso inaugurado apenas la semana pasada o hace un par de semanas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo muy reciente, muy actual, de cómo a veces no se alcanzan a concluir estos grandes proyectos de infraestructura. Bueno, pues si existe la posibilidad de que el titular del Ejecutivo repita en el cargo, pues puede ser que el tiempo no sea una limitante para el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Podríamos pensar incluso en proyectos transeccionales. Bueno, entre los argumentos en contra, bueno, podemos identificar muchos y también entre los argumentos a favor. Yo solamente estoy mencionando algunos muy puntuales, pero la discusión puede ser mucho más nutrida. Entre los argumentos en contra tenemos que, bueno, puede ser que la reelección se convierta en una vía que a la sazón conlleve a la perpetuación de un gobernante y que esto genere una forma de ejercer el poder de una manera arbitraria, ¿no? Sabemos por la experiencia, así nos lo demuestran todas las experiencias de la historia del mundo, no solo de América Latina, que en aquellos casos en donde los gobernantes se perpetúan en el poder, hay más condiciones, digamos que esta circunstancia se convierte en un caldo de cultivo que favorece el ejercicio del poder de manera arbitraria. Entonces, bueno, pues esta es una posibilidad que siempre está latente en aquellos casos en donde se perpetúan las personas en un cargo en específico. Tenemos también que a partir de la figura de la reelección puede que se genere un fenómeno muy interesante que se refiere a la personalización de la política. Sabemos también que la personalización de la política, perdón, se puede manifestar de otras formas, por otras vías, y bueno, pues esto nos habla de una gama muy amplia, ¿no? De cómo se expresa este fenómeno. Pero en particular, cuando hablamos de personas, de personajes que se afianzan en el poder a través de esta figura de la reelección, puede ser que contribuyan a generar una manifestación muy específica de esta personalización de la política, ¿no?
Y si no, pues veamos aquellos casos que han sido muy condenados pues en los años recientes, de personas que se han afianzado en sus cargos, para poner ejemplos cercanos, en el caso de América Latina, ¿no? El caso de Hugo Chávez, el caso ahora de Maduro, el caso de Ortega en Nicaragua, el caso de los Castro en Cuba, en fin, ¿no? En todos estos casos podemos ver que el sistema político de alguna manera se construye y se reconstruye en algunos casos, pero siempre tomando como referente a estas figuras centrales, a estas figuras muy en particular. Y esto también pues es lo que da la pauta en algunos casos a esto que conocemos como el populismo, ¿no? Una manifestación también de la demagogia. Y por último tenemos como argumento en contra, las políticas de gobierno, precisamente de tipo populista, pueden pues ser más bien como paliativos que atienden algunas problemáticas muy a corto plazo, son respuestas muy inmediatas y no se vamos, no se inscriben en una visión de Estado de largo plazo, ¿no? Y si no, pensemos justamente en estos ejemplos que acabo de mencionar, como pues incluso varias de las políticas públicas y de asistencia social que llevó a cabo el gobierno de Hugo Chávez cuando había bonanza petrolera, en aquellos años que gobernó, en la primera década de los 2000, bueno, pues se adoptaron muchos mecanismos de asistencia social que implicaban más bien la administración de la pobreza, ¿no? Y que una vez que Chávez dejó la presidencia, o bueno, que lo sorprendió la muerte ejerciéndola y fue sustituido por Maduro, y ante los movimientos económicos internacionales que afectaron los precios del petróleo, bueno, pues en Venezuela en los últimos años podemos advertir una crisis económica bastante severa que incluso obligó a muchos sectores de la población a emigrar hacia otros lugares, ¿no? Bueno, la situación ha venido cambiando un poco en este sentido, es más favorable, aunque sigue habiendo una crisis política importante o conflictos, si no queremos ser tan drásticos en calificarlo como crisis, bueno, pues por lo menos sí hay que reconocer que hay una serie de conflictos políticos al interior bastante severos, pero quizás en términos económicos las cosas han mejorado un poco, por lo menos ya no se han dado estos éxodos que recordemos hace algunos años, fueron muy lamentables, tristemente lamentables porque pues mucha gente se vio obligada a dejar sus lugares de residencia, a acercarse a las fronteras en busca de el apoyo de otros países, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los distintivos de estos gobiernos populistas es justamente la adopción de este tipo de políticas que más bien son asistencialistas, aparentemente resuelven los problemas de manera inmediata, pero no se piensa a largo plazo, ¿no? Bueno, ahora, por lo que se refiere a los argumentos en favor de la elección consecutiva o reelección para los parlamentarios, tenemos pues una serie un poquito más amplia en comparación con los que revisamos para el caso del Ejecutivo. Por ejemplo, que en el caso de los parlamentarios, cuando existe la posibilidad de que estos sean reelectos, podemos identificar justamente este mecanismo de la reelección como considerarla como una llave para la profesionalización parlamentaria, ¿no? Es decir, que los parlamentarios, a partir de que duran más tiempo en el cargo, pues justamente adquieren mayor experiencia, se sistematiza esta experiencia y pues esto puede tener un beneficio para el funcionamiento del órgano legislativo y por supuesto también en términos de representación política, bueno, pues resulta esto sumamente importante porque pues quienes ejercen esta representación ya cuentan con esa experiencia, no es gente improvisada, ¿no? También hay quienes consideran que en donde existe la reelección, puede que esta se convierta en una herramienta de estabilidad política y legislativa, porque en la medida en que los parlamentarios pueden ocupar más tiempo este cargo, bueno, pues puede que las
disputas al interior del propio órgano parlamentario sean, digamos, como más tersas, más civilizadas, pensadas justamente en términos de visión estatal, parlamentaria, y que pues nos ahorremos algunos de estos penosos incidentes que suelen presentarse en los órganos legislativos. Por supuesto, eso no es ninguna garantía, pero pues pudiera ser, ¿no? En la medida en que van a estar más tiempo juntos, van a permanecer más tiempo en el encargo, bueno, pues esto puede de suyo significar un aliciente, un incentivo para que las negociaciones se den en otros términos, ¿no? También, pues bueno, igual que como ocurre en el caso del Ejecutivo, en el caso de los parlamentarios, la posibilidad de permanecer más tiempo en el cargo puede que contribuya a fijarse objetivos de más largo aliento, ¿no? Eh, a diferencia de cómo ocurre en la práctica en la actualidad, en donde pues a veces los proyectos y las reformas se guían por esta noción inmediatista de corto plazo, ¿no? También hay quienes consideran como argumento a favor que en la medida en que la gente puede permanecer más tiempo en el cargo y que además esta prolongación del mandato tiene que pasar necesariamente por la validación de sus electores, de sus electoras en las urnas, bueno, pues puede que esto se convierta en un incentivo para la rendición de cuentas, porque, bueno, pues pensemos en muchos casos que se dan en donde en el contexto de las campañas electorales, pues justamente los y las candidatas hacen recorridos a ras de tierra, se acercan con su electorado en aras de obtener su voto, pero en caso de que ganen la elección, en algunas ocasiones no vuelven a pararse en aquellos lugares que visitaron durante sus campañas electorales, ¿no? De tal suerte que pues haya ahí una desvinculación importante entre el representante y sus representados. Bueno, pues si existe esta posibilidad de repetir en el encargo, necesariamente esta persona tiene que volver con sus electores. Entonces, pues eso ya de suyo implica un incentivo para mantener ese vínculo estrecho entre representados y representantes. Y bueno, entre los argumentos en contra tenemos que en algunos casos puede que la reelección contribuya más bien a activar algunos liderazgos locales como los cacicazgos. Y de hecho, como lo vamos a ver en un momento más, esta fue fue uno de los aspectos que en su momento se consideró para cancelar la reelección en nuestro país. La reelección dejó de existir en nuestro sistema electoral en los años 30 del siglo pasado, y no se volvió a activar sino hasta la reforma electoral del año 2014, ¿no? Pero en aquellos años 30 del siglo pasado, uno de los argumentos que fueron esgrimidos en la discusión parlamentaria tenía que ver justamente con esto, ¿no? Con socavar esos liderazgos locales, esos cacicazgos. Habrá que recordar que pues estábamos saliendo justamente del periodo revolucionario y todavía había pues muchas de estas manifestaciones caudillistas en distintos lugares del territorio nacional. Bueno, otro aspecto que podríamos considerar como en contra, otro argumento en contra de la reelección para el caso de los y las legisladoras, se refiere a la corrupción. Esta, pues como sabemos, es una problemática que está enquistada en nuestro sistema electoral, en nuestra cultura política, en nuestra cultura de la legalidad, y que ha costado o sigue costando mucho trabajo combatir y prevenir, ¿no? Entonces, bueno, pues la corrupción puede ser también un factor que se manifieste o un fenómeno que se manifieste todavía con mayor evidencia en el caso de los parlamentarios, porque bueno, pues puede ser el caso que, bueno, se han dado muchas experiencias en este sentido, que a lo mejor no vale mucho la pena que ahora discutamos, pero de cómo ciertos sectores se convierten en factores de presión para los legisladores, y estos pues puede que tomen algunas decisiones dejándose influenciar por estas presiones externas de poderes fácticos, ¿no? De hecho, este es un fenómeno que continuamente es denunciado
titular del Ejecutivo, precisamente, ¿no? Como algunos poderes fácticos presionan a la clase política para que actúen en consecuencia. Y por último, dentro de este breve catálogo de argumentos en contra, tenemos el enquistamiento de élites políticas y la obstaculización en su renovación. Bueno, pues ya comentábamos que si siempre se postulan las mismas personas y estas siempre van a ocupar esos cargos, pues por supuesto que no se da una renovación de cuadros, una renovación generacional con todas las implicaciones que ello trae, ¿no? Una renovación de visión del mundo, de prácticas, de expectativas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este también puede ser un argumento o bueno, es un argumento en contra de la reelección de legisladores. Bueno, habrá que tomar en consideración que en la Constitución, que todavía no rige, la Constitución del 17, pues estaba prohibida la reelección. Pero esto les decía que data de los años 30, pero en particular se permitía bueno, data de los años 30 la reelección para todos los cargos, pero habrá que recordar justamente, y por eso cobra relevancia este apunte, que desde la Constitución del 17 se prohibió la reelección para el caso del titular del Ejecutivo, tanto para gobernadores como para el presidente de la República. Y de hecho, pues ideológicamente la no reelección fue el aspecto que motivó el movimiento armado de 1910, ¿no? Recordemos que justamente la elección consecutiva del presidente Porfirio Díaz fue uno de los elementos que motivaron justamente el levantamiento armado en 1910 y que el lema de Francisco I. Madero era justamente el sufragio efectivo y no reelección. Un lema que resultó sumamente importante en la definición del proyecto de país y que ideológicamente pues guió justamente el desarrollo de nuestro sistema político por buena parte del siglo XX, ¿no? Incluso es un lema tan poderoso, un aspecto ideológico, perdón, tan poderoso que incluso todavía en la actualidad en algunas dependencias, en la papelería oficial sigue utilizándose este lema de sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Aunque bueno, pues esto ya es un lema un tanto anacrónico, considerando que ahora es posible la reelección, por lo menos para el caso de los parlamentarios. Bueno, entonces tenemos que este aspecto de la no reelección, bueno, fue recogido en la Constitución del 17 y en el artículo 83 se estableció desde entonces que el presidente entraría en funciones el 1 de diciembre y que duraría en el encargo 4 años originalmente, ¿no? Y además pues, se establecía de manera explícita que nunca podía ser reelecto. Se decía que el ciudadano que sustituyera al presidente no podría ser electo presidente para el periodo inmediato y tampoco podría ser reelecto, bueno, como presidente. Madero, como presidente, decretaría la prohibición absoluta de la reelección del Poder Ejecutivo y también, como lo comentaba, se hizo una prohibición a los gobernadores, la cual se estableció en el artículo 115, en donde se señalaba que son aplicables a los gobernadores, sustitutos o interinos las prohibiciones del artículo 83. Sin embargo, no se estableció ninguna prohibición para el caso de los parlamentarios, de los legisladores, de tal suerte que se permitía la reelección o la elección consecutiva para el caso de diputados y tanto en el ámbito federal como en el ámbito de las entidades federativas. Sin embargo, como les decía, fue en el año de 1933 cuando se estableció una prohibición explícita de reelección inmediata para los legisladores. El objetivo de esta reforma consistía en evitar la prevalencia de oligarquías regionales, como les comentaba, ¿no? Habrá que tomar en consideración que esta reforma antirreeleccionista se dio en un contexto en donde se estaban sentando las bases de nuestro sistema político mexicano. Recordemos que después de esos años convulsos que siguieron al levantamiento armado de 1910,
La disputa por el poder se dio igualmente en términos violentos. Recordemos aquellos magnicidios del presidente Carranza, del presidente Obregón y muchos otros conflictos que se resolvían de esta manera violenta, ¿no? Bueno, pues durante el periodo del Maximato, en donde Plutarco Elías Calles se eligió como el jefe máximo del movimiento revolucionario y de los caudillos que eran sus protagonistas, se sentaron las bases precisamente de la institucionalización en nuestro país pues digamos, de la búsqueda por el poder por una vía no violenta, no armada, ¿no? Y con todo lo cuestionable que puede ser la gestión del presidente Calles, lo cierto es que se logró de alguna manera pacificar al país y buscar la renovación del poder público por una vía civilizada, ¿no? Y todo esto se logró tomando como referente un elemento que resultó central para el desarrollo del sistema político y el sistema electoral en nuestro país, que se refiere a el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del actual Partido Revolucionario Institucional. El Partido Nacional Revolucionario surgió en el año de 1929, después se modificó en el año de 1936, si no me equivoco, y ya en los años 40 fue que adquirió su denominación actual como Partido Revolucionario Institucional. Y de hecho esto es lo que explica que en las boletas electorales el Partido Revolucionario Institucional aparezca en segundo lugar en comparación con el Partido Acción Nacional, porque aun cuando su origen es más viejo, ya que data del Partido Nacional Revolucionario, como les digo, de 1929, lo cierto es que obtuvo su registro como PRI con posterioridad a cuando lo obtuvo el Partido Acción Nacional. Y les digo, pues esto es lo que explica justo por qué aparece en segundo lugar en la boleta y en primer lugar el PAN, porque lo que establece la legislación es que los partidos políticos aparecerán en la boleta atendiendo a el el orden en que obtuvieron su registro legal como partidos políticos, ¿no? Bueno, volviendo al punto, en aquellos años, cuando se creó el Partido Nacional Revolucionario, les decía que esta fue como la punta del compás para el desarrollo de todo el sistema político y electoral, porque a través del partido fue que se canalizaban justamente las postulaciones para los cargos de elección popular. Por supuesto que había partidos de oposición, pero a través del partido que en su momento fue denominado como oficial, es que la mayoría de las personas que lograban de manera efectiva alcanzar una posición política que se definía por la vía electoral, bueno, la manera más efectiva era pasar por las filas del Partido Revolucionario Institucional. Esto dio como resultado la creación de un modelo o de un sistema de partidos que fue catalogado por el politólogo italiano Giovanni Sartori como el modelo de partido hegemónico. Un modelo de partido bastante particular porque implicaba que hubiera distintos partidos políticos, pero que uno solo fuera el que ejerciera hegemonía electoral respecto a los demás. De tal suerte que los partidos de oposición tenían pocas o nulas posibilidades de ganar elecciones, ¿no? Bueno, durante esta época de la gestación del Partido Nacional Revolucionario, se pudo canalizar la renovación del poder público a través de esta figura del partido y el partido comenzó a establecer algunos vínculos, incluso con los movimientos o con los gremios de las clases trabajadoras. Recordemos que justamente en esos años hubo un fenómeno que se conoce como corporativismo, que implicó de alguna manera la cooptación de los grandes gremios de trabajadores a través de la CTM, de la CROM, por parte del partido político denominado oficial. Ahora, ¿por qué estoy comentando todo esto? Bueno, pues porque en razón de que el partido político era, digamos, la esfera
que permitía la administración del poder de alguna manera de todo nuestro sistema político electoral, Perdón, Juanito, se si me buscó puede también así. desde el interior del propio partido político y también a través de las cámaras representadas, las cámaras legislativas en donde el partido político pues ocupaba la mayoría, se buscó impulsar esta reforma antireeleccionista con la idea de socavar estos liderazgos locales, estos cacicazgos, estos liderazgos de los caudillos emanados de la revolución a nivel local, ¿no? Y que pues todo se concentrara en la esfera de toma de decisiones del partido político. Entonces, bueno, pues con la idea justamente de socavar estos liderazgos políticos locales fue que se impulsó esta reforma antireeleccionista para que desde el año de 1933 se cancelase esta posibilidad de que también para los parlamentarios o de que los parlamentarios pudieran ser reelectos, ¿no? Entonces, a partir de este año del 33, la reelección quedó completamente cancelada en nuestro país para todos los cargos de elección popular. Bueno, en los años siguientes hubo algunos intentos por revivir esta figura de la reelección y esto no se lograría sino hasta la reforma del año 2014, pero hubo varios intentos por revivir esta figura. Uno de los más importantes data del año de 1964. En aquel momento se llevó a cabo justamente una discusión parlamentaria en torno a la reelección igualmente parlamentaria. Nunca se pensó en abrir la posibilidad de que el presidente de la República pudiera ser reelecto, pero sí para el caso de los legisladores. Y originalmente los parlamentarios de la Cámara Baja lograron impulsar una iniciativa de reforma que permitiera la reelección consecutiva o la elección consecutiva o reelección de los legisladores. En este proyecto de ley participaron el Partido Acción Nacional, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, otros partidos, incluido el propio Revolucionario Institucional. Bueno, se envió esta iniciativa a la Cámara Alta, pero resulta que en el año de 1965, es decir, un año después de que se había iniciado esta discusión en la Cámara Baja de nuestro órgano, de nuestro Congreso de la Unión, un año después, en el 65, se celebró la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional y hay algunos autores que consideran que justamente en este evento, en esta asamblea partidista, se tomó la decisión de echar para abajo esta iniciativa, de no dejarla pasar, ¿no? De tal suerte que, pues, en el Senado de la República se detuvo esta iniciativa y finalmente no pasó. Y estos autores que consideran que finalmente la decisión fue más bien de tipo partidista y no legítimamente parlamentaria, estiman que algunas de los argumentos esgrimidos por los protagonistas de esta discusión se referían a que reactivar la reelección para el caso de legisladores podría significar un factor de inestabilidad para la distribución interna del poder en el partido oficial, ¿no? Y también esto implicaba descentralizar el poder de dominación de candidatos del Partido Revolucionario Institucional, porque, bueno, pues lo que sabemos a partir de la experiencia es que en la cúpula del partido oficial se tomaban las principales decisiones del país durante buena parte del siglo XX, ¿no? Y que en la práctica el presidente del partido, aun cuando había, pues por supuesto, una dirigencia partidista, en la práctica, en muchas ocasiones, quien digamos que fungía como principal dirigente del partido, era el presidente de la República, ¿no? Influía en todas las decisiones al interior del partido, incluida la designación o la selección de la persona que se encargaría de suceder, ¿no? Recordemos esta expresión del famoso tapado, que consistía justamente en que el presidente de la República en turno hiciera o presentara de alguna forma
a quien se encargaría de sucederlo en el Poder Ejecutivo, ¿no? Quien sería el candidato a la presidencia por parte del Revolucionario Institucional. Y bueno, durante los años 2000 también hubo varios intentos de reforma, pero todos se toparon siempre con pared. Y no sería sino hasta el año 2014 que finalmente se reincorporaría esta figura de la reelección para el caso de los parlamentarios y para el caso de los ayuntamientos en nuestro marco normativo. Bueno, pues en la discusión parlamentaria que dio fruto a esta reforma constitucional del 2014 y después la legal, bueno, pues podemos advertir que se esgrimieron nuevamente varios de estos argumentos que hemos comentado, ¿no? Que si existía la reelección, podría esta constituirse en un medio de profesionalización parlamentaria. Podría significar un mecanismo para fortalecer el vínculo entre los parlamentarios y las ciudadanas, podría significar un empoderamiento del ciudadano en razón de que a través del ejercicio del voto podría evaluar el desempeño de sus representantes populares y en este sentido, pues justamente el voto podría constituir un premio o un castigo planteados en términos muy abstractos, sobre el desempeño de los representantes populares. Y entre los argumentos en contra, nuevamente podemos ver que se advertía del enquistamiento de las élites partidistas. Se mencionaba también que no había algunos mecanismos de equilibrio como la ausencia de revocación de mandato y también se advertía sobre la posibilidad de que se empoderasen las cúpulas partidarias que finalmente pudieran ser las que tomaran las decisiones respecto a quienes podían ser postulados por un segundo o por un tercer periodo. Bueno, pues finalmente la discusión parlamentaria fue bastante nutrida y la reforma al final se llevó a cabo, se concretó, ¿no? En este sentido, bueno, algunos de los aspectos que también se discutieron se refieren a que la reelección tendría que aplicar únicamente para el caso de los cargos de mayoría relativa. También se reconocía la reelección como o bueno, se decía que la reelección en la práctica sí existía, aunque esta no fuera consecutiva, dado que pues se daba este fenómeno que comentábamos hace rato, ¿no? De que alguien que había sido legisladora, podía dejar pasar una o dos legislaturas y después ser postulada para el mismo cargo, ¿no? Y también, bueno, pues había quienes consideraban que la reelección constituía una traición al principio que había guiado ideológicamente el movimiento revolucionario, ¿no? Les decía que, bueno, pues este lema de el sufragio efectivo, no reelección, resultó tan poderoso que incluso en años recientes todavía en la papelería oficial de algunas instituciones se suele utilizar, ¿no? Y también hay quienes advertían que el abrir la puerta a la reelección para el caso de los parlamentarios podría ser la antesala para permitir a la sazón la reelección del titular del Ejecutivo o de los titulares del Ejecutivo para incluir a los gobernadores. Entonces, bueno, pues todos estos argumentos nuevamente tomaron sentido en el contexto de la discusión parlamentaria, aunque como lo comento, finalmente la reforma se concretó y esta permitió a partir de entonces la posibilidad o permite la posibilidad de que tanto los parlamentarios locales y federales como los integrantes de los ayuntamientos puedan ser reelectos o electos de manera consecutiva por uno o por varios periodos adicionales para el caso de los legisladores. Bueno, tenemos en esta lámina justamente cuáles son los cargos que pueden ser objeto de reelección o de elección consecutiva. Tenemos que para el caso del presidente de la República, pues esto se mantuvo como estaba, la reelección no es posible. Para el caso de los senadores, sí se pueden reelegir, bueno, senadores y senadoras. Para el caso de los diputados federales, igualmente estos pueden ser reelectos. Para el caso de las gubernaturas, está cancelada esta posibilidad.
Para el caso de los diputados locales, sí pueden ser reelectos hasta por un periodo de 12 años, aunque las instancias encargadas de fijar las reglas específicas, pues corresponden a las propias legislaturas locales, ¿no? Bueno, en el caso de los presidentes municipales, regidores y síndicos, también estos pueden ser reelectos. Y en el caso de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, finalmente, como se trata de un cargo ejecutivo que se define por voto popular, bueno, pues estos no pueden ser reelectos o electos de manera consecutiva. Y en el caso de, bueno, de hecho no pueden ser reelectos en ninguna modalidad, ¿no? Y en el caso de los diputados de la Ciudad de México, pues estos sí pueden ser reelectos o electos de manera consecutiva. Ahora, algo que llama la atención es que si bien se permitió ya la reelección de todos estos cargos, lo cierto es que no se establecieron reglas precisas para hacer operativas para hacer operativa la figura de la reelección. Solamente se plantearon algunas reglas generales y a partir de esas reglas generales fue que se dieron las primeras experiencias de reelección, sobre todo en el ámbito de las entidades federativas, porque habrá que recordar también que con esta reforma del año 2014 se estableció en el régimen transitorio una prohibición para que las y los parlamentarios que habían tomado parte de esta discusión parlamentaria, que finalmente habían aprobado esta reforma, no se vieran beneficiados por esta figura de la reelección, porque significaría un conflicto de interés, es decir, que ellos se verían beneficiados de una figura que habían contribuido a diseñar en términos legislativos. De tal suerte que para el caso de los parlamentarios federales se estableció en el régimen transitorio una fecha para que esta figura entrara en vigor, que sería justamente hasta el año 2021 para el caso de las diputaciones y para el caso 2024 para el caso de las senadurías. De tal suerte que quienes fueron electos apenas en el proceso federal del año 2018 son quienes estarían en posibilidades de optar por esta figura de la reelección y no quienes serían postulados en las elecciones del año 2015. Y naturalmente quienes estaban en funciones durante el año 2014, cuando se llevó a cabo la discusión parlamentaria sobre esta figura. Bueno, estas reglas generales que les decía que se plantearon en la Constitución y bueno, en la legislación secundaria, se refieren a que en el caso de los diputados, estos podrían ser electos hasta por 4 periodos consecutivos, es decir, una primera elección y después ser reelectos hasta en 3 ocasiones. Para el caso de los senadores, también esto ya lo habíamos comentado, estos solamente pueden ser reelectos en una sola ocasión. Ahora, había una condicionante como parte de estas reglas generales, y esta se refiere a que las personas que optaran por la reelección tendrían que ser postuladas por el mismo partido político que las había postulado originalmente, o bien en caso de que hubiesen llegado a través de una coalición entre partidos políticos, tendrían que ser postulados por alguno de los partidos que integraban la coalición que originalmente los llevaron a esa posición, ¿no? Salvo que hubiesen renunciado a su militancia o que se hubieran desvinculado de estos partidos políticos, por lo menos antes de la mitad de su mandato, ¿no? Y esto pues resulta muy importante en términos de representación política, porque evidentemente la plataforma que contribuyó a que una persona ocupara ese cargo legislativo, bueno, pues también representa a sus electores, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues si el funcionario en cuestión fuera postulado por una fuerza política distinta, pues naturalmente representaría a otros electores y pues en la práctica esto ya no podría interpretarse como una reelección, ¿no? Porque finalmente sería apoyado por una plataforma distinta, por una militancia distinta, una infraestructura distinta, ideológicamente incluso, puede ser que también sea distinta en comparación con el ideario que originalmente compartió cuando fue postulado por primera ocasión, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues precisamente con la idea de pues ser coherentes entre la representación
o en términos de representación política es que se establecieron estos candados. Ahora, en el caso de las entidades federativas, igualmente en el régimen transitorio se establecieron algunas reglas generales de operación. ¿Cuáles eran estas? Bueno, pues que en el caso de los diputados locales, igualmente se reconoció la posibilidad de que estos puedan ser electos hasta por 4 periodos consecutivos, es decir, 3 reelecciones y una original. En el caso de los alcaldes y concejales de la Ciudad de México, estos podían ser electos hasta por 2 periodos consecutivos, una primera ocasión y reelectos en una sola ocasión. Y se tenía igualmente que precisar sobre la postulación partidista y se prohibía la reelección a nivel de los ayuntamientos en caso de que el periodo de gobierno fuera mayor a 3 años. Bueno, esta disposición se refiere asumo que fue importante en su momento, porque recordemos que la reforma electoral pues también tuvo implicaciones, réplicas en el ámbito de las entidades federativas, de tal suerte que con la idea de compaginar la lógica comicial en los sistemas electorales de los estados con la reforma que tenía impacto en el sistema federal, bueno, pues en las legislaturas locales se habían dado la tarea también de legislar para hacer armónicas justamente todas estas reglas, ¿no? Y entre algunas de las disposiciones que pudimos o que se establecieron en ese entonces con este propósito de hacer compatible los sistemas subnacionales con el sistema federal electoral, tenemos que en algunos casos se modificaron los periodos, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Puebla, de Veracruz, no recuerdo si hubo ahí algún otro, se modificaron los periodos de ejercicio de algunos cargos. Por ejemplo, en el caso de Puebla y de Veracruz tuvimos una gubernatura que duró, sendas gubernaturas en los 2 estados, que duraron solamente 2 años, ¿no? Y tenemos el caso también de Baja California, que de hecho resultó sumamente polémico, porque ya el gobernador en funciones, o el gobernador que había sido electo originalmente para desempeñar el cargo por 2 años, había buscado impulsar una reforma para ampliar el mandato por 2 años adicionales, a final de cuentas, para que el ejercicio consistiera en 4 años. Esto pues no fue controvertido ante la Suprema Corte y finalmente no fue convalidado, ¿no? Pero bueno, pues estos son ejemplos justo de cómo se modificaron algunos cargos para acompasar en el ámbito de las entidades federativas con las normativas en materia electoral en el ámbito federal. Entonces, por eso se establecía justamente esta cuestión, ¿no? De prohibir la reelección a nivel de los ayuntamientos en caso de que el periodo de gobierno fuera mayor a 3 años. Bueno, ahora, las primeras experiencias que tuvimos en materia de reelección las pudimos observar en el ámbito de las entidades federativas. Y de hecho, esto resulta sumamente importante tenerlo presente porque muchas de las experiencias en materia electoral provienen justamente del ámbito de las entidades federativas, ¿no? El caso de las candidaturas independientes, el caso de la reelección, el caso de mecanismos de participación ciudadana directa, etcétera. En muchas ocasiones, antes de adoptar estos mecanismos para el ámbito federal, tuvimos experiencias previas en el caso de las entidades federativas. Y de hecho, justamente las primeras experiencias de reelección las tuvimos en el ámbito de los estados. En el caso federal, como les decía, apenas en estas elecciones 2021 del año pasado, fue que advertimos la reelección para el caso de los diputados, diputadas, y será hasta el 2024 en donde lo veamos por primera ocasión para el caso de las senadurías. Bueno, ¿esto por qué lo comento? La experiencia de las entidades federativas, pues porque de alguna manera la operación, el funcionamiento en la práctica de la figura de la reelección se fue dando pues casi en términos exploratorios, ¿no? Y en muchas ocasiones a golpe de sentencia. Fueron los tribunales electorales quienes se encargaron, y en primera instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando resolvió las acciones de inconstitucionalidad que se interpusieron contra distintas disposiciones de la legislación electoral de las diferentes entidades de la República. Bueno, pues a golpe de sentencia fue que de alguna manera se fue configurando este mecanismo de la reelección, ¿no? Y ya de cara a la primera experiencia federal, en realidad esta figura
se logró hacer operativa a partir de unos lineamientos que emitió el Instituto Nacional Electoral sobre la elección consecutiva de diputaciones para el proceso federal 2020-2021. Fueron unos lineamientos que igualmente fueron controvertidos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero finalmente el Tribunal Electoral avaló el contenido sustantivo de estos lineamientos, salvo algunas cuestiones que ordenó modificar, pero en términos generales, pues pasaron estos lineamientos. Algunos de las impugnaciones que se presentaron iban en el sentido de que el INE se había extralimitado en sus funciones reglamentarias y que había invadido la esfera de competencia de los órganos parlamentarios, precisamente violando con esto el principio de reserva de ley. Sin embargo, como les digo, finalmente la Sala Superior consideró que el INE no había trastocado este principio de reserva de ley y que, de acuerdo a las facultades que le reconoce la Constitución y la ley secundaria, había actuado de manera correcta emitiendo estos lineamientos, sobre todo tomando en consideración que no había, digamos, una reglamentación precisa para hacer funcionar esta figura de la reelección o elección consecutiva para el caso de las y los legisladores federales, ¿no? Bueno, vamos a revisar algunos aspectos muy puntuales de estos lineamientos y que nos hablan de cómo pues justamente se fue configurando este mecanismo de la reelección para el caso de los legisladores. También hay un aspecto muy importante que hay que tener presente y consiste en que la Cámara Baja ya había preparado una serie de reformas para hacer, de reformas a la legislación electoral para hacer funcionar justamente esta figura de la reelección. Es decir, que ya el órgano legislativo estaba diseñando o había diseñado un conjunto de reglas para hacer operativa esta figura, este mecanismo. Sin embargo, en el Senado de la República todavía no se había discutido ni aprobado nada al respecto, entonces pues no se podía considerar que como parte del marco normativo, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante porque seguramente para las elecciones del año 2024, en donde ya vamos a tener reelección para senadores, ya es muy probable que esté perfectamente regulado este mecanismo de la reelección, no en un instrumento de tipo reglamentario a partir de las facultades del INE, sino en un instrumento propiamente legislativo, ¿no? En una ley. Bueno, en este sentido tenemos que en el artículo 1 de estos lineamientos se establecía pues el objeto de los mismos, ¿no? Se establecía que los lineamientos eran de observancia general y obligatoria tanto para los partidos políticos como para las y los diputados que hubiesen accedido al cargo mediante una postulación partidista y que tuvieran como expectativa justamente ser postulados para repetir en el cargo, ¿no? El objeto, se decía en el segundo párrafo, consistía en regular la elección consecutiva de diputadas y diputados federales en el proceso electoral de aquel año o aquel periodo 2020-2021, con el fin de ponderar y garantizar tanto el derecho a ser votado de la persona interesada en reelegirse como el derecho a votar de la ciudadanía. Bueno, naturalmente no están todos los lineamientos, o no vamos a revisar la totalidad de estos lineamientos, sino solamente algunos aspectos que me parecen los más relevantes y que de alguna manera permitieron la práctica llevar a cabo o poner en funcionamiento esta figura, ¿no? De la reelección. Bueno, en ese sentido, en el artículo 4 se establecía que las diputadas y diputados que optasen por la elección consecutiva para ese proceso electoral federal 2020-2021 podrían permanecer en el cargo. Las y los diputados que busquen ser electos de manera consecutiva y que permanezcan en el cargo
no podrían dejar de acudir a las sesiones o reuniones del órgano legislativo por realizar actos de campaña y no podían utilizar recursos públicos, ya fueran humanos, materiales o económicos, que les correspondiesen para el ejercicio de su encargo con fines electorales, y también estaban compelidos a cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo. Además, se establecía que las y los diputados que buscasen ser reelectos de manera consecutiva y que no se hayan separado del cargo debían contar en todo momento con todos los recursos públicos que les fueran inherentes a el mismo, y estos debían ser aplicados con apego a lo establecido en los párrafos 7º y 8º del artículo 134 constitucional. Bueno, aquí me detengo un poquito porque hay varias aristas que creo que vale la pena comentar. Por un lado, se establece justamente esta cuestión respecto a que los diputados y diputadas podían permanecer en el cargo. Este es un aspecto importante porque durante mucho tiempo parte de la discusión versaba justamente en cuando llegara el momento de la elección federal 2021, ¿qué iba a ocurrir? Si los legisladores se iban a separar del cargo para poder postularse y hacer campaña para reelegirse, ¿no? Bueno, pues a partir de la experiencia sistematizada en el ámbito de las entidades federativas, como les decía, la Corte resolvió varios asuntos, uno de ellos en el caso de la legislación de Morelos, en donde se establecía justamente que no era requisito que se separasen del cargo los legisladores, ¿no? Porque la Corte consideró que si se les obligaba a separarse del cargo, pues entonces ya no estaríamos hablando de una reelección, ¿no? Porque pues ya estos estarían desvinculados de esa posición. De tal suerte que pues ya no podríamos hablar propiamente de una reelección. Entonces, a partir de ese tipo de experiencias es que el INE consideró justamente esta posibilidad de que permaneciesen en el ejercicio del cargo, y de hecho se establecían, como ustedes pueden ver en los siguientes incisos, estas obligaciones para cumplir con todas sus responsabilidades de tipo parlamentario, no podían descuidarlas en aras de llevar a cabo actividades proselitistas, ¿no? De tal suerte que pues no era válido que un diputado o una diputada se escudara o que justificara sus ausencias en el órgano parlamentario, en su trabajo en comisiones, etcétera, alegando o explicando que no había acudido a desempeñar esa función parlamentaria por llevar a cabo actividades proselitistas, ¿no? Esto pues no era aceptable en función de estos contenidos que estamos revisando justamente, ¿no? Y también otro aspecto que resulta crucial es la obligación de respetar lo dispuesto en el artículo 134 constitucional. Y este es quizás uno de los retos mayúsculos que vamos a enfrentar de manera permanente cuando se active esta figura de la reelección. Porque el modelo de comunicación política en nuestro país, como ustedes saben, es sumamente intrincado, está lleno de muchas reglas, y entre las reglas que aplican para ese modelo de comunicación política, también están el ejercicio de recursos públicos, justamente lo que refiere al artículo 134 constitucional, ¿no? El 134 prohíbe, por ejemplo, la promoción personalizada de los funcionarios públicos, prohíbe el uso de recursos públicos con fines electorales, se establece un sentido de responsabilidad y de ética para todos los funcionarios públicos, de tal suerte que los recursos se administren de manera correcta y no con fines partidistas, etcétera, ¿no? Les decía, todo esto pues va a representar un problema mayúsculo en cada elección, porque hay muchas cuestiones que pues se van a presentar en la práctica. Por ejemplo, imaginen ustedes lo que significa que un diputado, por ejemplo, una diputada que busca reelegirse, que tiene un cargo asignado, un auto asignado, por ejemplo, pues utilice este vehículo para desplazarse a una actividad partidista. Bueno, pues eso a lo mejor va a ser motivo de impugnación porque finalmente el auto asignado se refiere a recursos públicos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas va a abrir varias discusiones en la práctica. Bueno, algunas de estas discusiones, pues a lo mejor se salvan a partir de estas disposiciones contenidas en
en este primer ejercicio y las que ya se plasmen en la legislación nacional, derivado de una discusión parlamentaria, ¿no? Pero bueno, pues son varios de estos retos que va a enfrentar esta figura de la elección consecutiva a la luz de otros elementos de nuestro sistema electoral, como es el modelo de comunicación política. Bueno, a continuación tenemos que se establecían estos lineamientos que las legisladoras y los legisladores que buscasen ser electos de manera consecutiva para un segundo periodo debían atender medidas como las que se señalan aquí. Una de ellas es manifestar su intención y su decisión de ajustarse a las previsiones y límites establecidos por la normatividad, y otra, adjuntar una relación de los módulos de atención ciudadana u otras oficinas de gestión con que contasen y señalasen los servicios que en las mismas se proporcionan y el personal de apoyo con que cuentan. Se decía también que dichos módulos podrían ser verificados por la autoridad sin previo aviso. ¿Esto por qué resultaba interesante? Pues justamente por lo que dispone el artículo 134 constitucional, ¿no? Si los legisladores cuentan con algún tipo de oficina externa a el órgano parlamentario, oficinas de enlace, oficinas de gestión social, etcétera. Bueno, pues era importante que este tipo de oficinas no fungieran en la práctica como búnkers o como espacios de estrategias de campaña, ¿no? Entonces, bueno, pues era muy importante tener en consideración esto, porque si no, pues de lo contrario estaríamos hablando igualmente de un ejercicio indebido de recursos públicos con fines político-electorales. Bueno, se establecía también que el INE podía solicitar a los partidos políticos a cuyo grupo parlamentario perteneciera el legislador o legisladora en cuestión, copia de su normatividad conforme a la cual se hiciesen asignaciones de recursos y subvenciones, así como la relación de asignaciones realizadas a las diputadas y los diputados que hubiesen manifestado intención de ser electos de manera consecutiva. Es decir, que se pedía información a los partidos políticos, en específico a los grupos parlamentarios, respecto de las asignaciones que se habían hecho a los distintos legisladores. Esto igual con la idea de monitorear la asignación de recursos y el ejercicio de los mismos. También se establecía que la autoridad podía solicitar al órgano competente de la Cámara de Diputados y Diputados la relación de módulos y oficinas de gestión de las y los diputados, así como en su caso los recursos y subvenciones que se les asignasen. Y por último, se señalaba que quedaba prohibido que un módulo de atención ciudadana de gestión de una diputada o diputado se adecuara a efecto de que fuera utilizada para actividades proselitistas, esto que les comentaba hace rato, ¿no? Bueno, también se mencionaba que si una legisladora precandidata o un legislador precandidato decidían abrir una oficina específica para su actividad proselitista, esto debía ser informado al Instituto Nacional Electoral. Bueno, esto es importante tenerlo presente porque evidentemente un legislador que busca ser reelecto pues tiene que hacer trabajo proselitista. O sea, es una realidad que se debe de reconocer. El asunto es que estas actividades proselitistas se tienen que hacer con apego a la normatividad para cuidar todas estas cuestiones, ¿no? Del ejercicio de recursos públicos, el evitar la personalización de la figura, bueno, en este caso, pues es de alguna manera válida, que las campañas electorales tengan como protagonista al candidato en cuestión, o en este caso al legislador o legisladora en cuestión. De hecho, pues quizás la mejor carta de presentación de un legislador que busca reelegirse es justamente dar cuenta de sus funciones y que la gente lo conozca, lo identifique y demás, ¿no? Entonces, no está cancelada la posibilidad de que abran oficinas para desplegar actividades de logística proselitista. Sin embargo, pues tienen que hacerlo de acuerdo a la normatividad y dar cuenta de esto al Instituto Nacional Electoral para el monitoreo y la fiscalización de los recursos correspondientes, ¿no? Bueno, también se establecía que la legisladora o legislador que buscasen ser reelectos no podían prometer o condicionar programas sociales, servicios u otro trámite
ante instancias gubernamentales, ni podían intervenir de modo alguno en facilitar u obstaculizar ningún tipo de trámite en la demarcación por la que contiende, ¿no? Esto también es sumamente importante tenerlo presente, atendiendo al principio de equidad en la contienda, que es quizás la piedra de toque de nuestro sistema electoral. Si ustedes se fijan, casi toda la normativa electoral está diseñada con el propósito de hacer prevalecer, entre otros principios, que ocupa un lugar privilegiado, el de equidad en la contienda. Entonces, bueno, pues para salvaguardar ese principio, era sumamente importante que los legisladores se abstuviesen justamente de adoptar estas posturas, de realizar estas prácticas que en la realidad pudieran interpretarse como una forma de presión o de cooptación del voto. Pues evidentemente, si un parlamentario compromete o niega algún servicio, alguna gestión, con el propósito de obligar a las personas a que voten por él o para mermar el voto de algún contrincante, bueno, pues esto no es aceptable, ¿no? Y bueno, también se establecía que las y los diputados que se encontrasen en precampaña en busca de una nueva postulación, perdón, debían entregar a la autoridad competente un calendario de actividades de precampaña. Esto también era importante, pues justamente como para hacer un seguimiento de las actividades proselitistas de las y los candidatos, que al mismo tiempo fueran legisladores, pues para advertir, para corroborar que no descuidaran sus funciones parlamentarias y que bueno, que no descuidaran sus funciones parlamentarias en beneficio de las de tipo proselitista, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos el contenido del artículo 5, del artículo 6. En el caso del primero, el artículo 5 se establecía que las y los diputados que pretendan elegirse de manera consecutiva debían notificar su decisión tanto al INE como a la Cámara de Diputados y a la presidencia del partido político. En el artículo 6 se establecía que la postulación para diputaciones federales que buscasen la reelección consecutiva solo podía ser realizada por el mismo partido, esto que ya habíamos comentado como parte de las reglas generales que se establecieron desde la reforma del año 2014 en el régimen transitorio, y también se decía que en su caso, bueno, tenía que informarse o tenía que ser postulado o postulada por cualquiera de los partidos que integrasen la coalición que originalmente los había llevado a ganar la primera elección, salvo que hubiese renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, lo que ya se establecía desde la reforma del año 2014 como regla general. En el artículo 7, perdón, se señalaba que en caso de que el partido político nacional que postuló la candidatura de una persona que pretenda su elección consecutiva haya perdido su registro, la diputada o diputado podía ser postulada por cualquier partido político. Bueno, pues esto parece una verdad de perogrullo, pero pues qué bueno que quedó igualmente explícito. O sea, si un legislador había alcanzado esa posición postulado por un partido que después no obtuvo el porcentaje mínimo para conservar su registro, bueno, no podía materialmente cumplir con esa disposición de ser postulado por el mismo partido. Entonces, bueno, pues en esos casos sí había posibilidad de que el candidato en cuestión o legislador que buscaba ser candidato fuera postulado por un partido diferente al que originalmente lo había llevado a esa posición. En el artículo 8 se establecía que las y los diputados que hubiesen sido postulados por un partido político sin haber sido militantes de este o, en su caso, de alguno de los partidos políticos coligados, debían ser postulados por el mismo partido o, en su caso, por alguno de los integrantes de la coalición. Bueno, esto también resulta importante considerando aquellos casos de los outsiders, ¿no? Es decir, gente que no milita en un partido político, pero que es postulado por el partido político. Bueno, sabemos que en el contexto de cada elección, los partidos políticos en ocasiones apuestan a el carisma
de estos outsiders, ¿no? Apuestan a su reconocimiento público, a su popularidad, etcétera. Y esto es lo que lleva a que en cada elección veamos que los partidos políticos postulan cantantes, conductores, deportistas. Ahora en las elecciones del año pasado, recuerdo que para el caso de las elecciones de las alcaldías se postuló incluso un luchador que participaba en los debates con su máscara, ¿no? El caso de Tinieblas. Bueno, pues eso, como les digo, es una práctica recurrente, todo lo vemos porque es muy evidente, y esto responde a una apuesta que hacen los partidos políticos, reitero, sobre el arraigo popular que tienen unos personajes o ciertos personajes, ¿no? Entonces, en esos casos, pues también es importante tener en consideración estos aspectos para cuando un perfil de este tipo busca ser reelecto, pues igualmente está sujeto a cumplir con esta disposición de ser postulado para una nueva elección por el mismo partido político o por alguno de los partidos, en caso de las coaliciones, que originalmente lo hayan llevado a ese cargo, ¿no? A menos que igual se cumpla con la misma disposición de haberse desvinculado de alguno de estos partidos. Bueno, también me viene a la memoria el caso del actual senador Miguel Ángel Mancera, quien fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Recordemos que él ha sido postulado, de hecho ganó la elección para la jefatura de gobierno, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, pero él siempre ha dejado en claro que no es militante del partido político, ¿no? Incluso ahora que llegó a la senaduría, si no mal recuerdo, como fue una coalición integrada por el PRD y el Partido Acción Nacional, fue postulado no por el PRD precisamente, sino por el Partido Acción Nacional. La verdad es que ahorita no recuerdo bien el caso. Pero, bueno, pues este es un ejemplo de esos outsiders, ¿no? De gente que no milita en el partido político, pero que finalmente es apoyado por la estructura de un partido para obtener un escaño de representación popular. Bueno, tenemos a continuación en el artículo 9 que los partidos políticos de reciente creación pueden postular candidaturas para elección consecutiva y siempre que la diputada o el diputado, en un momento le doy el uso de la voz a Vianney, siempre que la diputada o diputado a postular hubiese renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, o bien se trate de legisladores que provengan de partidos políticos que hubiesen perdido el registro. Bueno, pues igual un supuesto en esos casos en donde un partido político pierde el registro. Y por último tenemos en el artículo 10 que se establecía que las y los diputados podían elegirse de manera consecutiva a través de una fórmula electoral distinta a la de origen, es decir, cambiando la persona que funja como propietaria o como suplente según corresponda. Bueno, esta ya es una particularidad respecto a la integración de las fórmulas. Bueno, le doy el uso de la voz a Vianney antes de continuar. Hola, buenos días a todos. Nada más para ampliar un poquito en el tema del artículo 8 que acabamos de pasar, que era de lo que hablábamos de los outsiders, ya hubo un pronunciamiento por ahí del tribunal en el JDC 498 que era de una candidata del Verde que en su momento fue postulada por la coalición de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano por México al Frente. Ella no era militante y en su momento, bueno, la propuso el Verde para la reelección. Con base en este artículo, inicialmente el Consejo General del INE le negó el registro, porque decía, el artículo es muy claro, ¿no? Si tú no eras militante del partido, te tenían que haber postulado de nueva cuenta cualquiera de esos tres, ¿no? Porque el artículo está cerrado, digamos. Pero recurrió obviamente al tribunal y el tribunal ya hizo una interpretación diferente y sí le otorgó la candidatura, partiendo de que ella había renunciado, pero no a la militancia, porque pues no era militante, sino en su momento, cuando ella era diputada, se desligó del grupo parlamentario del PRD, presentó un escrito diciendo ya no quiero pertenecer al PRD, quiero pertenecer al Verde, y con ese escrito se tomó como una especie de renuncia, por llamarlo de alguna manera, y finalmente el tribunal le otorgó el registro, a pesar de que no la postularon los partidos que originalmente fueron.
Entonces creo que ya con esa, por ahí les paso el dato, es la 498, el JDC 498 del 2021, y creo que ya con esa queda un poquito más ampliado lo que es el artículo 8. Muchas gracias por complementar la información, bien, muy agradecido. Adelante, Emanuel, por favor. Sí, buenos días a todos. Complementando lo que mencionaba la compañera, acá en San Luis Potosí sucedió un caso similar, pero para una candidatura de presidente municipal. Él ganó la elección por el partido Acción Nacional, pero el partido ya no le permitió ser el candidato para reelegirse. Entonces él fue postulado por el partido de Morena. En un principio el OPLE de aquí de San Luis Potosí, el CEPAC, le negó el registro, precisamente porque él no había presentado la renuncia al PAN antes de la mitad de su mandato. Cuando hace la impugnación, el tribunal estatal de aquí de San Luis Potosí ratifica la decisión del OPLE. Bueno, y posteriormente él vuelve a impugnar esa ante la sala regional, que corresponde, creo que la de Monterrey. Y ahí los magistrados decidieron darle el registro de candidato a presidente municipal por el partido de Morena, por la interpretación de la ley, donde ahí ellos alegaron que menciona la palabra militante, y él demostró que él no era militante del Partido Acción Nacional, porque pues él no es miembro activo y no está afiliado al Partido Acción Nacional. Entonces él sí le permitieron postularse por el partido Morena, y los magistrados pusieron en la sentencia de que ese artículo solamente aplica para las personas que son militantes de los partidos políticos. En este caso a él lo tomaron simplemente como un simpatizante, entonces él no podía renunciar a algo que no tenía, que era la militancia. Esto. Gracias, Emanuel. Pues muchas gracias a Vianey y a Emanuel por complementarnos esta información. Bueno, los tribunales electorales, en particular el Tribunal Electoral, desde hace tiempo pues ha asumido como una postura muy garantista y siempre hace una interpretación, bueno, tiene muy presente todos estos criterios de convencionalidad, ¿no? Sin embargo, la discusión me parece que está abierta todavía, porque finalmente si una persona es postulada por un partido político, originalmente en una primera ocasión, pues uno interpretaría que comparte digamos, el ideario político del partido en cuestión, que comparte el proyecto legislativo, el proyecto de gobierno, qué sé yo, porque si no, pues sería como una incongruencia que si alguien no concuerda con una postura, con un perfil determinado de un partido político, pues sería incongruente que se postule por ese partido, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sí, al final, bueno, pues son postulados y ganan las elecciones, ¿no? Pero si buscan la reelección por un partido distinto, pues es un tanto cuestionable. Esto, reitero, con independencia de la interpretación jurisdiccional, ¿no? Que hagan los tribunales electorales. Parece que en términos, pues digamos, como de formación ciudadana, como en términos de, pues igualmente de formación parlamentaria, pues esto puede detonar una discusión bastante más amplia, ¿no? Porque finalmente, pues lo que tenemos en la práctica es que a pesar de que se institucionalizan este tipo de figuras, es difícil combatir malas prácticas comiciales como esta del gatopardismo o del chapulinismo, que comúnmente se conocen estos términos, ¿no? O sea, personas que son postuladas por distintos partidos políticos que siguen ocupando espacios de representación política, pero
postulados por distintas fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema que, reitero, pues es bastante interesante, que abre muchas aristas. Claro, siempre como lo hace el Tribunal Electoral, pues se debe de privilegiar el derecho político de las y los ciudadanos, ¿no? Pero, bueno, pues en ocasiones, por paradójico que parezca, el ejercicio de los derechos, pues resulta bastante cuestionable en algunas de sus dimensiones. O bueno, eso es lo que yo estimo. Adelante, Humberto. Sí, muchas gracias, doctor. También en ese sentido, este, la postulación para la reelección, también mencionar la cuestión de que hay dos vías para llegar a ocupar un cargo de elección popular, en este caso para el Congreso y para el Senado, que es la representación proporcional y la de segunda minoría. Entonces, las postulaciones para las personas o los ciudadanos y ciudadanas que llegan a ocupar este lugar, esta posición para la reelección, es permitida volver a participar por el mismo, o en este caso si fue por representación proporcional, volver a ser reelecto bajo esa misma posibilidad. Es cuanto, gracias. Gracias. Pues justamente es un aspecto que vamos a ver a continuación en las últimas láminas que tenemos. No sé si hay alguna otra intervención, si no, continuamos. Ok. Bueno, entonces tenemos en el artículo 11 que las y los diputados electos que estén gozando de algún tipo de licencia, así como los suplentes que hubiesen ocupado el cargo por vacancia de la diputación, podían optar por su elección consecutiva mediante una fórmula electoral distinta, ¿no? Este es pues un aspecto que también se consideraba en el artículo 11. En el artículo 12 se señalaba que podían optar por la elección consecutiva las diputadas y diputados federales elegidos tanto por el principio de mayoría relativa como de representación proporcional. Esto guarda relación justo con lo que comentaba Humberto. Para tal efecto, la postulación por elección consecutiva puede realizarse por el mismo principio por el que la diputada o el diputado obtuvo el cargo, o bien por un principio diferente, siempre y cuando se cumpla con el requisito de residencia previsto en el artículo 55, fracción tercera de la Constitución. Es decir, que había justamente esa posibilidad que señalaba, o bueno, cuya inquietud motivó la participación de Humberto. Es decir, que un diputado o una diputada que había obtenido ese cargo mediante una postulación que por el principio de mayoría relativa, bueno, podía optar por la reelección, postulándose ahora por el principio de representación proporcional, ¿no? O bien a la inversa, alguien que había obtenido un escaño de representación proporcional podía ser postulado para un cargo uninominal por el principio de mayoría relativa. Entonces, bueno, en complemento de esto, se señalaba que las y los diputados de RP que optasen buscar la elección consecutiva solo podían hacerlo a través del partido político nacional que los postuló en el proceso electoral federal 2017-2018. Bueno, este es un aspecto, me parece importante, porque recordemos, como lo vamos a ver el día de mañana, que en el caso de representación proporcional, las características de nuestro sistema electoral permiten que sean los partidos políticos quienes detenten el monopolio de las candidaturas por este principio, ¿no? El de RP, de tal suerte que los partidos políticos son quienes deciden quiénes van a integrar las listas de representación proporcional, y bueno, los partidos políticos registran estas listas de representación proporcional ante la autoridad electoral, y estas listas son los que constituyen el elemento o uno de los elementos sustantivos para hacer la designación. Una vez que se lleva a cabo la fórmula y que sabemos cuántas diputaciones le corresponden a cada partido político en función del porcentaje de votos que cada uno obtuvo, bueno, pues ya que sabemos cuántas le corresponden a cada partido, tenemos que remitirnos a esa lista para hacer la asignación conforme al orden
que aparece en la lista registrada por el partido político, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, la representación proporcional, digamos que es una de las dimensiones de nuestro sistema electoral, en donde los partidos políticos detentan el monopolio de las candidaturas. En el caso de del principio de mayoría relativa, sabemos que esto ya no es así al 100%, en función de que ahora existe la figura de la candidatura independiente, de tal suerte que hay personas que pueden ser postuladas a un cargo de elección popular sin pasar por la aduana de los partidos políticos. Pero en el caso de RP, bueno, pues es obligado que los partidos políticos sean quienes registren las listas, que reitero son las que van a servir para hacer la designación al final. Bueno, entonces tenemos que se establece a la luz de esto que estoy comentando, esta obligación para que las diputadas, diputados que busquen ser reelectos, que hayan llegado a ese encargo por la vía de la representación proporcional, tienen que, en su caso, si buscan la reelección, ser postulados nuevamente por ese partido político, ¿no? Que los llevó a esa posición. Y por último, se señala que las listas por este principio no forman parte de las coaliciones, salvo que hubiesen renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Bueno, igual, cabe esta posibilidad de que alguien que ocupa un cargo de representación popular, que obtuvo por el principio de mayoría relativa, bueno, pues sea postulado por un partido distinto, siempre y cuando haya renunciado a su militancia de manera previa. Bueno, pues es una característica de esta forma de participación, de esta forma de la reelección, ¿no? La verdad es que, bueno, pues puede resultar un tanto cuestionable cómo ya funciona en la práctica, porque la verdad es que no he hecho un análisis al respecto, pero seguramente hay algunos casos en donde un diputado o diputada que originalmente obtuvo ese espacio, postulado por un partido por la vía de la representación proporcional, bueno, pues ahora puede que siga ocupando ese mismo espacio, pero postulado por un partido distinto, ¿no? Entonces, les digo, en la práctica seguimos viendo estos fenómenos conocidos coloquialmente como gatopardismo o chapulinismo, bueno, pues en realidad, en mi opinión, pues no son muy democráticas que digamos, ¿no? Pero cada quien tendrá la opinión propia. Y bueno, las últimas láminas se refieren al artículo 13, en donde se establece que las diputadas y los diputados que decidan contender para la elección consecutiva por el mismo principio, deberán hacerlo por el distrito o circunscripción por el cual fueron electos en el proceso electoral anterior. Bueno, este aspecto también es sumamente importante, porque recordemos que finalmente estos espacios legislativos son de representación política. Por lo tanto, bueno, pues si buscan repetir en el encargo, tienen que representar los intereses de las mismas personas que originalmente los postularon, ¿no? De tal suerte que incluso en el caso de representación proporcional, bueno, pues hay que atender justamente a esta condición, a esta particularidad, ¿no? Tal suerte que pues no resulta pues muy válido, y bueno, en este caso está prohibido, tal cual, que alguien que fue electo por el principio de RP en la quinta circunscripción tenga la pretensión de que en la siguiente elección se postule o se ha postulado por su partido para la circunscripción 1, ¿no? Porque pues estamos hablando de que ya no va a representar a los mismos ciudadanos, sino a otros. Entonces, bueno, pues ya no estaríamos hablando propiamente de una reelección, o bueno, en la práctica sí, finalmente, porque va a repetir en el encargo, pero había ahí como un traslape, como un rompimiento en términos de representación política, porque ya no estaría representando los mismos electores. Y bueno, tenemos en el artículo 14 que en caso de que la unidad técnica de fiscalización en el desarrollo de sus procesos de investigación, monitoreo en campo, visitas de verificación y cualquier otra, llegase a advertir el uso o el beneficio de recursos financieros o propagandísticos provenientes del ente público legislativo ante el cual buscaré obtener, es decir, de la Cámara de Diputados, el cargo de representación popular. Dichos hallazgos se harían del conocimiento de la unidad técnica de lo contencioso electoral para que ésta llevase a cabo
o instalar o comenzar los procedimientos sancionadores correspondientes, ¿no? Porque, bueno, pues como ya lo comentamos, es muy importante que se privilegie el principio de equidad en la contienda y que se cuide que los recursos públicos no sean ejercidos con fines electorales. Y bueno, en el artículo 15 se establecía que los partidos políticos, en el ejercicio de su libertad de autoorganización, debían garantizar el cumplimiento de la paridad de género en la contienda interna durante el proceso de precandidaturas, haciéndolo compatible con la postulación de aquellos legisladores que pretendan elegirse de manera consecutiva, sujetándose en todo momento a lo dispuesto en la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y los acuerdos que al respecto emita el Instituto Nacional Electoral. Por último, se establecía que se debía priorizar el cumplimiento y observancia del principio de paridad frente al derecho de elección consecutiva. Este fue un tema que desde su origen, cuando se aprobó la reforma para incorporar la figura de la reelección, planteaba retos interesantes, cómo hacer compatible el principio de paridad con el principio de reelección, porque pues teníamos justamente que buscar ese equilibrio, bueno, con el principio de reelección, no, con la figura de la reelección. Se tenía que buscar ese equilibrio entre ambos elementos, la reelección y el principio de paridad. Y bueno, pues ustedes saben que el Tribunal Electoral, bueno, muchas autoridades electorales, pero en particular el Tribunal Electoral ha sido un férreo defensor del principio de paridad. No puede ser de otra forma, en razón de que pues este principio es de rango constitucional y el tribunal como órgano encargado del control de la Constitución, pues tiene que hacerlo valer. Entonces, bueno, pues es sumamente importante que los partidos políticos atiendan a este principio de paridad e incluso cuando activen este mecanismo de la reelección, tienen que hacerlo compatible con las renovaciones que se van a llevar a cabo y con las personas que busquen hacer o ser electas para un periodo adicional. Y bueno, por último, tenemos lo que dispone el artículo 16, en donde se señalaba que en la postulación de diputaciones por la vía de la elección consecutiva, los partidos políticos debían cerciorarse previamente que las personas a postular no hubiesen sido condenadas penalmente por violencia política contra las mujeres en razón de género, o en su caso, que no hayan dejado de cumplir algún requisito de elegibilidad por sentencia o resolución firme de una autoridad competente que los haya sancionado administrativamente por violencia política contra las mujeres en razón de género. Y asimismo se señalaba que previo a la solicitud de registro de candidaturas, debían consultarse el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, dispuesto por el Instituto Nacional Electoral, a fin de verificar que las personas que buscasen ser postuladas por la vía de la elección consecutiva no se encontrasen inscritas en ese registro. Bueno, pues como ustedes saben, en algún momento el Tribunal Electoral ordenó al Instituto Nacional Electoral que integrara este Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto nos habla justamente de lo que ya les decía, ¿no? Este compromiso del Tribunal Electoral con hacer prevalecer el principio de paridad. Y bueno, en tal sentido, sabemos que una de las formas más lacerantes de discriminación, de violación a los derechos de las mujeres, pues consiste justamente en manifestaciones de violencia política. De tal suerte que, bueno, pues el tribunal ordenó al INE que integrara este registro, que hay quienes consideran que es un exceso. A mí, en lo particular, me parece que sí puede constituirse en un mecanismo que desincentive estas prácticas, porque con independencia de la sanción que se imponga, bueno, pues el hecho de que se le dé difusión a esta sanción representa también una sanción, digamos, de tipo moral, y reitero, puede que esto se convierta en un incentivo poderoso para desalentar este tipo de prácticas en contra de las mujeres. Entonces, bueno, pues con la idea justamente de incorporar también este mecanismo, de vincular este registro con la figura de la reelección, es que se estableció en este artículo 16 esta obligación para que
los partidos políticos verificasen que las personas que iban a ser postuladas por la vía de la reelección no formaran parte de este registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política, y menos aún, como se señalaba en la primera parte del artículo 16, que no hubiesen sido penalmente condenadas por violencia política de género en contra de este colectivo social, ¿no? De las mujeres. Bueno, estos son los principales contenidos de estos lineamientos que, como les decía, de alguna manera contribuyeron para hacer funcionar y funcional la figura de la elección consecutiva para el caso de los legisladores, las legisladoras en esta primera experiencia de las elecciones 2020-2021. Como les decía, pues hasta poco antes de que tuviera lugar la elección, ya se había enviado a la Cámara Alta un paquete de reformas para regular esta figura de la elección consecutiva, y seguramente, bueno, pues ya tendremos un marco más robusto para las elecciones del año 2024, en donde por primera ocasión se van a permitir la elección consecutiva de senadores y senadoras, ¿no? Pero por lo pronto, bueno, pues con estas herramientas fue que tuvimos esta primera experiencia 2020-2021. Bueno, pues hasta aquí dejaría yo la exposición, en la idea de que en estos minutos que nos quedan, si alguien desea hacer algún comentario, complementar algo, plantear alguna inquietud, pues bueno, lo puede hacer con absoluta libertad. Si no hubiese intervenciones, bueno, pues no me resta más que agradecerles el favor de su atención, que me hayan dedicado estos primeros minutos de la mañana de lunes, y pues invitarles a que el día de mañana me acompañen nuevamente para que desahoguemos el tema de la representación proporcional. Como les decía, la idea es que los primeros minutos de la sesión del día de mañana los dediquemos a identificar algunas de las principales características de los sistemas electorales de representación proporcional, y que en la parte complementaria revisemos cómo se hace una asignación de representación proporcional, tomando como referente la integración del actual Congreso de Quintana Roo, que, como les digo, pues en este año va a ser renovado. Entonces, por eso me parece importante tener como referente esta experiencia previa. Entonces, bueno, pues no me resta más que desearles muy buen día, y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.